de un momento a otro deplete su funcionalidad y sea incapaz de suplir las necesidades metabólicas del resto de sistemas. Cosa contraria de lo que pasa en la insuficiencia cardíaca tipo crónico, en donde efectivamente se han dado cambios estructurales, pero que han sido progresivos, que han sido lentos en su instauración, lo cual ha condicionado de que los mecanismos de compensación empiecen a producir ciertos cambios estructurales cardíacos con la finalidad de que el corazón pueda suplir las demandas periféricas. También hablaremos de los estados crónicos que se descompensan, ¿sí? Que se reagudizan. Son aquellos estados en el que el paciente, teniendo una falla cardíaca crónica, puede descompensarse, puede reagudizarse. ¿Debido a qué? Clásicos ejemplos son pacientes en estados hipercatabólicos que aumentan su demanda. En ese sentido, el corazón ya no puede suplir ese aumento de demanda que se ha producido de forma brusca. Casos típicos, sepsis, por ejemplo, o shock séptico, es un caso típico. La otra forma de poder clasificar la insuficiencia cardíaca es de acuerdo al lado afectado del corazón. Y en ese sentido vamos a hablar de insuficiencias cardíacas que afecten el lado derecho o que afecten el lado izquierdo, en donde la sintomatología va a ser totalmente diferente de acuerdo al lado afectado. En resumidas cuentas, cuando hay afección del lado izquierdo, los síntomas que van a priorizar, que van a ser más resaltantes, van a ser las manifestaciones respiratorias, mientras que las manifestaciones que se den por afección del lado derecho del corazón van a estar asociados más con retención de líquido o edema de tipo periférico. Con esta pequeña con este pequeño diálogo al inicio, vamos a establecer ciertos ítems en la introducción. No nos olvidemos, vamos a llamar insuficiencia cardíaca cuando el corazón sea incapaz de satisfacer las demandas metabólicas del organismo, ¿sí? Sea en reposo y más aún en actividad. Entonces, el corazón depleta su función. Es un síndrome complejo, sí, tanto desde el punto de vista fisiopatológico y todos los recambios estructurales que empiezan a ver, ¿no? Pueden condicionar anormalidades en la función ventricular izquierda, regulación neurohumoral. Acá empiezan a establecerse ciertos circuitos que lo que van a tratar de hacer es de tratar de aumentar el volumen intravascular y dar cardiotonicidad, con el fin de que pueda el corazón inyectar mayor cantidad de sangre con cada contracción. Se caracteriza por la intolerancia al esfuerzo, retención de fluidos. Básicamente son los dos tipos cardinales de manifestaciones que les hablaba, de acuerdo a si la afección es izquierda, derecha o global. Prende, al establecerse ya una insuficiencia cardíaca, estamos hablando de una expectativa de vida reducida. Y eso va a estar relacionado, obviamente, al agente causal, al compromiso inicial cardíaco y por ende la funcionalidad cardíaca. Cada vez la función o la función cardíaca deplete, la expectativa de vida va a ir disminuyendo. Desde un punto de vista operativo, hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de un síndrome. La insuficiencia cardíaca y la insuficiencia del resto de órganos no es una enfermedad, sino es un síndrome. ¿Por qué? Porque varias patologías o varias enfermedades pueden confluir
y originar los mismos síntomas y signos en el paciente, con una repercusión, obviamente, a nivel del músculo cardíaco. Se caracteriza por síntomas típicos, básicamente disnea, edema, fatiga, y pueden acompañarse con algunos signos, por ejemplo, agitación yugular o, o de manifestación de una presión venosa yugular elevada, crepitantes, edemas periféricos. Como les decía, causado en un inicio por una anomalía cardíaca estructural o funcional, lo que resulta en una disminución del gasto cardíaco y o presiones elevadas intracardíacas en reposo, más aún durante el estrés, ya sea estrés de tipo médico, ya sea estrés de tipo físico, ya sea estrés de tipo mental, cualquier condición que aumente el estado metabólico va a condicionar de que esta función depletada del corazón se disminuya aún más. Hablar de insuficiencia cardíaca no es solamente hablar de volumen de eyección o disminución del gasto cardíaco, sino también vamos a hablar en dificultad en el llenado ventricular. ¿Eso qué quiere decir? En la relajación ventricular. Si bien es cierto, hablar de disminución de gasto cardíaco es hablar de sístole, hablar de disminución del llenado ventricular es hablar de diástole. Entonces, aquí salta otra clasificación que pudiéramos dar, una insuficiencia cardíaca sistólica y una insuficiencia cardíaca diastólica. La primera manifestada por la disminución del gasto cardíaco y la segunda manifestada por una falta de relajación o disminución en el llenado del ventrículo derecho. Actualmente, hablar de insuficiencia cardíaca se limita a etapas en las que los síntomas son evidentes. Desde más o menos hace unos 40 años se ha estado jugando varias veces con la definición de insuficiencia cardíaca y siempre ha sido variable, siempre ha cambiado de año en año de acuerdo a las guías que se establezcan las definiciones. ¿Por qué? Porque es un proceso dinámico donde hay grandes factores neurohormonales que intervienen. Los pacientes antes del inicio de los síntomas pueden presentar anomalías estructurales o funcionales que pueden cursar asintomáticas y que se consideran como precursores de la insuficiencia cardíaca. Para que un corazón empiece a presentar manifestación de insuficiencia cardíaca, siquiera estamos hablando de una alteración diastólica grado 3 o grado 4, en donde hay un gran componente en el llenado ventricular, y cuando hablamos de un gasto o fracción de eyección menos del 40%. Cuando un paciente tenemos 50, 55, 60 de fracción de eyección, probablemente el paciente es asintomático, no va a presentar gran manifestación clínica. Entonces, eso es lo sabio del organismo humano, que los órganos tienen tal capacidad, digamos, de compensación o de almacenamiento funcional, recién empiezan a molestar cuando sus capacidades funcionales bajan de determinado porcentaje. Digamos, el riñón empieza a molestar cuando la tasa de filtración es menos del 30%. Pulmones se empiezan a molestar cuando la capacidad funcional es menos del 50%. Corazón empieza a molestar cuando la capacidad funcional cardíaca es menos del 40%. Y siempre van a haber precursores. ¿Cuáles son los dos precursores básicos de insuficiencia cardíaca? La hipertensión y la cardiopatía isquémica, básicamente. El reconocimiento de estos precursores obviamente va a ser importante, porque mientras más temprano nosotros tratemos o compensemos estos precursores, la etapa de arranque va a disminuir, por ende se va a disminuir también la mortalidad en los pacientes. Y una de las primeras disfunciones que podemos ver van a ver las funciones diasistólicas sintomáticas del ventrículo izquierdo.
El corazón no es que empieza a fallar porque se le antojó, porque de un día a otro empezó a fallar, no. Hay que demostrar una causa cardíaca subyacente para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca, ya sea una dilatación auricular, ya sea una dilatación ventricular, ya sea un engrosamiento de sus paredes, qué sé yo. Esto es por lo general una normalidad del miocardio causando disfunción ventricular sistólica o diastólica. Pero eso es en cuanto al músculo, pero también vamos a ver, van a haber alteraciones valvulares, picárdicas, endocárdicas, a nivel del ritmo cardíaco. Un paciente con una fibrilación auricular o con una taquiarritmia por encima de 150 puede condicionar disfunción del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque interviene en dos cosas, en la relajación del miocardio y en la contracción. Los tiempos de llenado y los tiempos de contracción van a ser menores, se van a cortar. La identificación de este problema cardíaco es crucial para la terapia. La patología precisa el tratamiento, obviamente. Va a ser diferente tratar una falla cardíaca por una arritmia que una falla cardíaca por una cardiopatía dilatada, que una falla cardíaca por una cardiopatía isquémica. Primero tratamos la base del cuadro clínico y después podemos básicamente tratar o compensar la falla cardíaca en caso lo requiera. ¿Cuál es la incidencia? Cada vez, cuando hablamos de estas insuficiencias de los órganos, vamos a tener, esto aplica para todas las insuficiencias, renal, respiratoria, hepática, cada vez que la expectativa de vida aumente, los casos también van a ir aumentando. Y cada vez los cuadros clínicos se van incrementando. Actualmente tenemos más o menos 5 millones de personas con insuficiencia cardíaca solo en Estados Unidos. Básicamente cerca de 400,000 casos nuevos por año de falla cardíaca. Vemos que rápidamente esto va aumentando. Y todos estos tipos de falla de tipo crónico llevan un costo básicamente que social. El paciente deja de producir, condiciona más gastos hospitalarios y una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Que de acuerdo a cómo vaya disminuyendo la capacidad funcional cardíaca, la expectativa de vida va disminuyendo. En cuanto a la fisiopatología, siempre vamos a tener dos cosas a tener en relación. Primero, en cuanto a lo que va a ser curva-tiempo de la enfermedad. Pero lo que vamos a medir, básicamente, y lo que nos va a hablar de insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección. Segundo, el tiempo, evaluado en años. ¿Sí? Primero, siempre un episodio inicial, algo que desencadena y que posteriormente empieza a evolucionar y empiezan a activarse mecanismos compensadores. Desde el inicio hay una lesión inicial, empieza a darse mecanismos compensadores. Pero como todo se agota, todo se cansa, llega un momento en que estos mecanismos, en lugar de ya ser buenos, eh, se tornan en dañinos para el corazón y empiezan a generarse lesión secundaria. ¿Cuáles son esas lesiones secundarias? Empieza a haber engrosamiento de las paredes ventriculares, pero en el tabique periférico, empieza a haber una dilatación de las cavidades, por ende empieza a haber también una dilatación valvular, cada vez el corazón va depletando su actividad funcional. Entonces, ni bien tenemos un episodio inicial o episodio índice, vamos a ver, rapidito, lo primero que empiezan a activarse son mecanismos de compensación. Rápidamente vamos a ver que se empieza a activar a nivel periférico, aumento de la
actividad del sistema renino-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Empieza a activarse también la actividad del sistema parasimpático. Hay incremento de la endotelina. Hay incremento de ciertos péptidos natriuréticos que van a ser el cerebral y el auricular. Va a haber también incremento de ciertas citoquinas, sobre todo inflamatorias. No nos olvidemos, este fin va a ser básicamente la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a tener como finalidad retener a nivel renal sal y agua. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que se pueda aumentar el volumen intravascular. Lo que va a hacer el sistema nervioso periférico. Lo que va a hacer el sistema nervioso periférico es tratar de, a nivel cardíaco, aumentar la fuerza cardíaca y aumentar la frecuencia cardíaca. No nos olvidemos que el gasto cardíaco está en relación al volumen sanguíneo y a la frecuencia cardíaca. También vamos a tener respuestas, esto es a nivel neurohormonal periférico, lo cual va a contribuir nuevamente en cierta medida a que se vaya instalando lo que es la remodelación cardíaca que vamos a ver posteriormente. Pero también empezamos a ver actividad a nivel vascular. Y el endotelio es el principal órgano que empieza a jugar un papel importante, que empezamos a ver vasoconstricción, que empieza a ver la producción de óxido nítrico que va a encargar de mejorar la perfusión tisular a nivel de los órganos diana. Empieza a tornarse con estos cambios ya alteración estructural. Al hablar de endotelio no solamente son cambios periféricos, también podemos ver cambios centrales. Y también vemos acá, sigue el intercambio de citoquinas. No nos olvidemos, la endotelina también condiciona la inflamación. Y estos empiezan a jugar entre uno y otro, creando un círculo vicioso. A la vez empezamos, conforme se empiezan a activar todos estos mecanismos compensadores, activados de forma a nivel central. ¿Por qué? Porque empiezan a activarse los vasoreceptores, esos receptores que se activan con la presión. Eso el corazón trata de retener más. Empieza a darse las relaciones secundarias. Entonces, puede ser la primera, el remodelado del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo empieza a cambiar su estructura. ¿Cómo le empieza a cambiar? Engrosándose, produciendo una hipertrofia del músculo cardíaco. ¿A qué nivel? La primera lesión es a nivel del tabique. Y vamos a encontrar en el límite entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y después ya a nivel del resto de las paredes. Este remodelado, el inicio, ayuda, mejora. ¿Por qué? Porque le da más fuerza al corazón para que pueda inyectar. Pero conforme esto se va, esas fibras musculares que se han remodelado, que se han formado, empiezan a rendir, empiezan a cansar y empiezan a haber ya dilatación de las paredes ventriculares. Esta dilatación de las paredes ventriculares ya me lleva a mí a una disminución de la contractilidad. Es más o menos cuando ustedes inflan un globo nuevo. De inicio hay una buena, una rapidez al estado de no insuflación. Rápidamente el globo, conforme lo sigan inflando o conforme la presión siga aumentando, esa fuerza o ese globo se va volviendo más fofo, más distendido, más dilatado. En cierta medida, eso es lo que va a pasar a nivel del músculo cardíaco, produciendo una hipertrofia muscular. Ahora, conforme el músculo cardíaco se va agotando, obviamente también las células que están siendo lesionadas ingresan al proceso de apoptosis o muerte celular. Empieza
morirse, empieza a degradarse. Y es aquí donde ya empieza la parte de dilatación ventricular. ¿Por qué? Porque seguida esta muerte celular, toda muerte viene asociada de fibrosis, empieza a haber fibrosis y empieza a seguir liberándose básicamente óxido nítrico, produciendo lo progresivo, que es la insuficiencia cardíaca, primero manifestado desde el punto de vista electrofisiológico y después ya con el cuadro clínico. Básicamente, todo empieza a este nivel. Al fallar un órgano, todo el resto de órganos comprometidos empiezan a activarse y se forma todo lo que es un círculo. Pero a nivel del músculo cardíaco, empieza a fallar y empieza la primera manifestación, disfunción cardíaca, va a ser la disminución de la presión. ¿Por qué? Porque disminuye el gasto cardíaco. Al disminuirse esto, rápidamente los vasoreceptores, sobre todo a nivel carotidio, empiezan a activarse, empiezan a sensar que falta volumen sanguíneo. No hay buena presión a nivel intravascular. Y empieza a mandar señales a nivel cerebral. ¿Para qué? Para que acá empiece a activar las diversas señales. Primero, envía la primera orden, aumento de secreción de vasopresina. Rápidamente empiezo a enviar vasopresina. ¿Por qué? Porque de forma rápida la vasopresina va a empezar a retener sangre, va a empezar a retener líquido. Empiezo a mandar también respuesta a nivel del sistema nervioso simpático, como les había dicho. ¿Qué lo va a hacer? Vasoconstricción periférica, lo que condiciona disminución del flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para que mis órganos centrales, cerebro, corazón, riñón e hígado, puedan seguir siendo perfundidos. Y otra actividad, el sistema simpático empieza a activar lo que es el aumento de secreción de renina. ¿Sí? Cuidado, la renina es un vasoconstrictor. Dice, acá está pasando alguna cosa. Así que yo empiezo a estimular la producción de angiotensina a nivel ya glomerular, yuxtaglomerular. Empiezo a mandar y se empieza a activar todo el ciclo, la activación posterior de la aldosterona. Y la aldosterona es lo que me va a producir ya en tiempo la compensación. Empieza a suplir la función de la vasopresina y le dice, gracias vasopresina, ya llegué yo, ahora yo empiezo a activar. ¿Qué es lo que hace esto? Disminución del flujo sanguíneo renal, el incremento de aldosterona, reabsorción de sodio, reabsorción de agua. Prende, aumento mi volumen intravascular y empiezo a llenar de más sangre a mi corazón para que mi corazón empiece a poder inyectar a los tejidos periféricos. Esta es más o menos la diversa evolución en el tiempo que nosotros vamos viendo en cuanto a lo que es alteración estructural cardíaca en la falla cardíaca. Entonces, vemos que al inicio, más lesión que pueda producirse del corazón, se recupera, empieza a trabajar, empieza a funcionar y por lo general no hay nada, vamos bien. Pero conforme va pasando el tiempo ya vemos hipertrofia de tabique, hipertrofia de paredes. Y como les dije, esto se cansa, se agota y las células empiezan a abrirse, se produce fibrosis, los fibroblastos y el tejido fibrótico no es tan fuerte y empieza a rendirse y se da la dilatación del ventrículo. ¿Sí? Con esa dilatación se abren también las valvas de las hojas de las válvulas y también ya agrego otro componente, valvulopatía también la más frecuente es la mitad. ¿Cuáles son los desencadenantes? Hipertensión, cardiopatía isquémica, los principales. Arritmias podemos tener, infecciones
injuria renal, medicamentos también podemos ver, incumplimiento terapéutico también. Mecanismos amplificadores, lo que aumenta, lo que condiciona que esto se pueda desencadenar en una congestión, una disfunción de órganos miocárdicos, renales, vasculares, neurohormonales, lo que hayamos conversado. Todo esto empieza a activarse. Miocárdico, lo que va a pasar al inicio, rápidamente, descenso del gasto cardíaco, baja. Pero después, conforme se va acoplando, empieza a producirse todo lo demás. Disfunción diastólica es lo primero que vamos a ver. ¿Sí? Es la primera alteración que vamos a ver a nivel ya funcional cardíaco, está fallando la diástole. Lesión de los miocitos, obviamente. Como le dije, insuficiencia mitral, interdependencia ventricular, los ventrículos se empiezan a descoordinar y taquicardia. Vemos que poco a poco todo empieza a fallar. Porque el corazón trata de suplir. A nivel renal, ¿qué vamos a ver? Como les dije, por acción, tensión de sodio, tensión de agua. Pero también vemos la renina produce una vasoconstricción renal, básicamente. Así que puedo ver una injuria renal aguda al inicio, porque rápidamente se activa esto. Y la consecuencia, liberación de angiotensina y aldosterona. A nivel vascular, obviamente una disfunción endotelial que va a estar sensada por disminución de la presión, lo cual condiciona un aumento de la rigidez arterial. La arteria trata de, y eso por efecto de óxido nítrico, que condiciona vasoconstricción. Va a haber una discordancia entre la poscarga y la contractilidad, como que queda un contrito en el corazón, como que queda un rezago, porque no se puede eyectar en su completo. Y empieza a haber una redistribución de volumen. Esta redistribución de volumen me lleva a una extravasación capilar. Esta extravasación capilar me lleva a edema o congestión pulmonar. Estos angelitos que están acá al último intervienen en casi todas las fases. Sistema renina-angiotensina aldosterona, activación del sistema nervioso periférico, estrés oxidativo e inflamación. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca de tipo del lado izquierdo, que es lo que estamos hablando, podemos definirla en dos, o dividirla en dos partes o dos tipos. Con fracción de eyección conservada y con fracción de eyección reducida. Fracción de eyección conservada o conservada y reducida. Acá, obviamente, tasa de eyección menos del 40%, más del 40%. La prevalencia, es mucho más frecuente porque se diagnostica un poco más tardíamente, ¿no? Lo que más, 60-70%, lo otro un poco menos. Fracción de eyección reducida, la causa principal es cardiopatía isquémica y la segunda es hipertensión que condiciona miocardiopatía dilatada. En cambio, acá, la principal causa es hipertensión arterial. Otras causas, miocardiopatía restrictiva también, la habíamos mencionado. Signos y síntomas, acá vamos a ver auscultación del tercer ruido, síntomas floridos de insuficiencia cardíaca. Pero no nos olvidemos del lado izquierdo. Acá vamos a ver galope auricular también y los síntomas son menos, más vemos el galope con esta fracción de eyección. ¿Por qué? Porque el corazón todavía sigue inyectando, sigue mandando sangre a los tejidos. Acá el problema es se genera porque la aurícula empieza a trabajar en exceso. Que al final esto va a terminar en esto, sí, va a terminar en insuficiencia cardíaca, bajo gasto. En las radiografías está asociada básicamente por cardiomegalia, la otra básicamente el índice cardiotorácico va a estar normal. Acá en la ecocardiografía es la que los hace el diagnóstico. Fracción de eyección baja, la otra fracción de eyección normal. ¿Sí? ¿Por qué con la cardiopatía isquémica se produce rápidamente o se instala más rápido la
la disminución de la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque produce tejido necrótico, tejido no viable, tejido muerto, tejido que no se contrae. Por eso se afecta, se instala mucho más rápido que en la hipertensión la eyección disminuida. Acá, como les había hablado, en cuanto a ciertos criterios para lo que es insuficiencias cardíacas de bajo gasto, de gasto conservado o de gasto, gasto preservado. En gasto reservado, en gasto reducido, vamos a ver signos y síntomas manifiestos, ¿no? Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, disnea, ortopnea, crepitantes, etcétera, etcétera. Y fracción de eyección menor del 40%. En rango promedio, acá hacen una definición, siempre ha existido fracción de eyección conservada, fracción de eyección reducida. Acá ya estamos colocando rango medio, en donde podemos ver fracción de eyección entre el 40 al 49%. Pero sí, acá yo puedo medir y tienen alto valor diagnóstico los famosos péptidos natriuréticos, el ProPNP, que es el péptido natriurético cerebral, pero también podemos medir el péptido natriurético auricular, que es menos sensible, más se mide el cerebral. Pero es un criterio adicional, ¿no? Ya sea enfermedad cardíaca estructural relevante y una disfunción diastólica. Y hablamos de insuficiencia cardíaca. Y la preservada, fracción de eyección más del 50%. Esto ha cambiado últimamente. Igual, péptidos natriuréticos. Al menos también un problema, un criterio adicional, ¿no? Enfermedad estructural, cardíaca, disfunción diastólica. Básicamente, estos dos criterios se repiten en ambos. La sintomatología, por lo general, se da en estado de estrés y es baja, es pobre. El diagnóstico lo hace acá la ecocardiografía. En cuanto a la etiología, les había dicho, básicamente son dos patologías que van a condicionar más del 50% de casos de insuficiencia cardíaca. Cardiopatía coronaria isquémica, hipertensión arterial o cardiomiopatía hipertensiva. Hay también cardiopatías idiopáticas o cardiomiopatías idiopáticas, sí, hay cardiomiopatía dilatada de componente idiopático. Hay cardiomiopatía hipertrófica que podemos ver en los deportistas. Tenemos también algunas cardiomiopatías asociadas a cierto consumo de drogas ilícitas, por ejemplo, cardiopatía alcohólica. Podemos dar esto. Infecciones, sí, pero infecciones severas, básicamente. Shock, sobre todo, me va a condicionar una insuficiencia cardíaca por una hipoperfusión, que condiciona el shock. Toxinas, como hemos hablado, marihuana, cocaína, anfetaminas, en darme estos, alcohol. Enfermedades valvulares, sean estenosis o ya sean insuficiencias, me van a condicionar en el largo tiempo que el ventrículo pueda rendirse y pueda menoscabar su función. Arritmias prolongadas, sí. Las fibrilaciones auriculares pueden condicionar esto. Haciendo un paréntesis, me parece que en algún momento les hablé a mi grupo que en un paciente joven, más o menos 23 años, que lo vemos en el hospital, llega por el servicio de emergencia, ya había llegado el día anterior, por un dolor torácico le habían mandado a su casa, y esta vez regresa nuevamente en la mañana con el mismo tenor. La interna llama, comunica que hay un joven en emergencia, está con dolor torácico. Medio raro, porque un dolor torácico, un joven que regrese de un día a otro, hay que prenderse los ojos. Entonces, obtuvimos el dato de la frecuencia cardíaca. Le decimos, ¿cómo está de frecuencia cardíaca? Ah, doctor, la frecuencia cardíaca está en 180. ¿Y cuánto está la presión? ¿Le has tomado? No, doctor, ahorita le voy a tomar. Entre que yo bajaba, le dije, párate,
de la presión. Hasta que yo bajé, el muchacho chocado. Estaba haciendo un shock, una taquiarritmia. Entonces, es lo que se conoce como una fibrilación auricular con repercusión hemodinámica. El paciente tratamos de cardiovertir con medicamentos, no mejoró. Le pusimos adenosina, no mejoró. Este paciente era tributario para cardioversión eléctrica y era tributario desde el inicio, solo que quisimos darle el chance porque era joven y porque no tenemos unidad adecuada en el Belén mientras gestionábamos todas las transferencias a Chiclayo. Y posteriormente fue referido a las Mercedes lo cardiovirtieron de forma eléctrica con este fibrilador, el paciente mejoró, pero bastante cuidado. Esto me puede producir insuficiencia cardíaca. Acá tenemos algunas tasas de insuficiencia cardíaca. Eso es en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en los casos de insuficiencia de cardiopatía isquémica coronaria es alto, ¿ah? Grandemente alto. ¿Y por qué? Porque también los pacientes que llegan infartados, el flujograma de atención es rápida, lo que se tiene que hacer y los niveles de atención primaria no son los mismos que aquí en Perú. Atención primaria no resuelve mucho, y se pierden horas valiosas muchas veces en este tipo de pacientes, lo cual no sucede allá en Estados Unidos, en donde hay un flujograma rápido que se instala rápido y permite la sobrevivencia o la supervivencia de este tipo de pacientes. Pero, obviamente, todo tiene una factura y la factura posterior es la insuficiencia cardíaca. Hipertensión, acá es menos, ¿sí? Acá en Latinoamérica es mucho más la tasa de cardiomiopatía idiopática y otros 11%, ¿no? Hay ciertas enfermedades sistémicas que podemos ver, componente infiltrativo. Amiloidosis, sarcoidosis son enfermedades infiltrativas, se producen sustancias como la amiloide o tejidos, va a penetrar en el tejido, en este caso en el músculo cardíaco, produce fibrosis y por ende disminución de la fuerza. Hay un parásito y un virus que me puede producir cardiomiopatía, el Chagas, uno, y el VIH, el otro. Tormenta tiroidea también. Hemocromatosis, la hemocromatosis es depósito de hierro en los órganos por exceso de algunas enfermedades reumatológicas como el lupus me puede producir, polimiositis también, distrofia muscular, obviamente. El antecedente del periparto, ¿no? Ya sea trabajo de parto antes, durante y después de puede condicionar. Feocromocitoma, que es una tumoración suprarrenal por incremento en la producción de catecolaminas, de producir eso. Alcohol, como les había dicho. Drogas, la adriamicina es un antineoplásico, se usaba bastante, ahora se usa menos, por el tratamiento que se da en los fármacos antineoplásicos que ya tienen menos efectos colaterales que los anteriores, ¿no? Enfermedades valvulares, miocarditis también, como otras cosas misceláneas. Acá estamos, ¿no? Esto está en Latinoamérica, podemos ver, hay diversos estudios, ¿no? Vemos acá que este es el que siempre tomamos más con seguridad, y vemos que de acuerdo al grupo etario, la etiología de la insuficiencia cardíaca va aumentando, y van jugándose ciertas patologías. Por ejemplo, en pacientes menos de 53 años, enfermedad coronaria, valvulopatía son las dos primeras. Conforme vamos descendiendo, mayores de 65 años, vemos que enfermedad coronaria, hipertensión son las de mayor prevalencia, ¿no? Y pasa a segundo índice lo que es la valvulopatías. Menores de 46 años, ¿qué es esto? Que vamos a ver raro, ¿ah? Lo podemos ver, enfermedad coronaria 17, igual 14%, vemos que las dos son bastante. Esto está realizado de acuerdo a ciertos parámetros, ciertos indicativos en zona urbana, en zona marginal, en ciertos países de Latinoamérica, en donde además hay más prevalencia de
determinadas enfermedades. Estadios de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que hay cuatro estadios y de acuerdo a eso, cada uno con su clasificación funcional, ¿no? Cuando hace la clasificación funcional en estos pacientes, básicamente disnea y demás. Pero en el estadio A, alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin afección cardíaca estructural o síntomas. Alto riesgo, paciente hipertenso, paciente con arritmia, paciente alcohólico, alto riesgo. Pero funcionalmente funciona muy bien ese corazón. En el segundo estadio E, enfermedad cardíaca estructural. Ya veo acá, sea hipertrofia ventricular, sea hipertrofia de pared, pero síntomas sin nada, sin síntomas. Sin limitación a la actividad física habitual, no produce síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces el A y el B pasan, como dicen criollamente, hola, no hay nada. La tercera, sigue manteniéndose cambio estructural, pero acá ya se suma síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero la limitación todavía es leve. Y el paciente puede hacer sus actividades, no molesta mucho. Pero también podemos ver, acá. Y la 3, insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervención especializadas. En esto ya podemos ver dos cositas acá. Ya con capacidad funcional 3, que hay marcada limitación a la actividad física, pero en reposo está tranquilo. Pero a la actividad, como hablábamos con las clases funcionales de Disney, ¿no? Para amarrarse los zapatos, para lavarse los dientes, el paciente se cansa. Y en la 4, ya paciente con ortopnia, con Disney al reposo, paciente se cansa sin hacer nada. Dentro de los síntomas que vamos a poder ver en estos pacientes, no nos olvidemos cuando un lado del ventrículo daña, a los pocos se daña o empieza a funcionar mal, a los pocos años su ventrículo, el otro ventrículo va a empezar a dañar. Inicio, las manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a hacer fatiga, disnea, ya sea funcional 1, 2, 3, 4, aquipnia, obviamente, tos por congestión pulmonar, disminución de la capacidad del ejercicio, ortopnia, disnea paroxística nocturna, nicturia, ojo, no solo los HBP hacen nicturia, también los insuficientes renales hacen nicturia, los insuficientes cardíacos hacen nicturia. Ganancia de peso, ganancia pérdida de peso, esto va a estar en relación a qué fase estemos. La primera fase en donde empieza a fallar ya el lado derecho del corazón, empieza a haber ganancia de peso, que porque hay aumento de retención de líquido. Pero conforme la insuficiencia cardíaca avanza, hay un estado que se conoce como caquexia cardíaca. El paciente empieza a consumirse. Cuando ya empieza a afectarse el otro lado, y estamos hablando ya de insuficiencia cardíaca de tipo global, edema, ascitis, dolor abdominal, sobre todo en el lado derecho. ¿Por qué? Por congestión hepática, pérdida del apetito, saciedad precoz, porque el hígado empieza a crecer y comprimir el espacio gástrico y por ende el paciente empieza a presentar hiporexia. Somnolencia o agudeza mental disminuida. Obviamente, por hipoperfusión cerebral. El cerebro empieza a disminuir su irrigación, el paciente somnoliento. Todo hace a un diagnóstico de una buena anamnesis. Hay que preguntar. Antecedentes. ¿Qué antecedentes yo puedo tener? Tengo antecedentes de cardiopatía, enfermedad coronaria, neuropatías, enfermedades congénitas. ¿Qué factores de riesgo puedo tener?
diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, dislipidemia, tabaquismo, alcoholismo, enfermedades sistémicas que puedan afectar desde el punto de vista cardíaco. Preguntar amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, tirotoxicosis, enfermedades virales o parasitarias, VIH, Chagas, podemos tener. Antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca o muerte cardíaca súbita. Eso deben preguntar siempre. Podemos tener arritmias, podemos tener arritmias ventriculares, mucho cuidado, hay bloqueos auriculoventriculares, trastornos en la conducción eléctrica cardíaca, exposición ambiental o médica a sustancias cardiotóxicas, ¿no? Ya sea ciertos fármacos que me pueden producir cardiotoxicidad, el mercurio también, a nivel ambiental, puede darme todas estas molestias. Consumo de drogas, ya les había dicho. Enfermedades no cardíacas que pueden afectar directamente al corazón. Siempre les he dicho, corazón y pulmón van de la manito, se van para todos lados, son una pareja conflictiva. Entonces, problemas pulmonares, a la larga, me van a condicionar problemas cardíacos. El famoso por pulmonar. ¿Qué hallazgos físicos vamos a tener? Obviamente taquicardia. Extrasístoles podemos ver, bastante frecuentes, o arritmias. Pensamiento en la presión arterial diferencial o pulso filiforme. Hay un acortamiento entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Sí? Un pulso pequeño, un pulso rápido. El pulso filiforme es un pulso rápido y pequeño. Un pulso alternante también, y eso puede estar en relación a extrasístoles que no puedan transmitirse a nivel muscular. Apnea, que decir, sube frecuencia cardíaca, sube frecuencia respiratoria. Extremidades frías y moteadas, eso es por hipoperfusión tisular. Eso lo podemos ver en estadios avanzados, no necesariamente lo vemos en estadios iniciales, por si acaso. Presión venosa yugular elevada, también lo hacemos al paciente incorporarse en decúbito dorsal a 45 grados y vemos el cuello totalmente con la yugular dilatada, distendida, que no colapsa durante la inspiración. Esta es una irritación yugular. Y que es patognomónica insuficiencia cardíaca. Si yo tengo dudas, debo hacer el reflujo hepatoyugular, ¿no? Voy a presionar el borde inferior del hígado hacia la parte superior. Ese aumento de presión lo que va a hacer es como tratar de exprimir el hígado. Cuestión que la presión va a subir hacia la aurícula y de la aurícula hacia la yugular, condicionando también esta ingurgitación en estos casos. Los cardíacos disminuidos, ¿sí? Platidez en una o ambas bases pulmonares, podemos encontrar esto asociado ¿a qué? A derrame pleural. Estertores, roncos y sibilantes podemos obtener. Algunos síntomas que van a tener que tener en cuenta para determinar gravedad de la insuficiencia cardíaca, esos tres: extremidades frías, pulso alternante, pensamiento de la presión arterial diferencial, o sea, acuñamiento, acercamiento, disminución, o pulso filiforme. Pacientes que tengamos esto, ya estamos en una insuficiencia cardíaca bastante avanzadita y siquiera fracción de eyección menos de 30%. Impulso apical desplazado hacia la izquierda, obviamente vamos a tener una cardiomegalia, elevación paraesternal en algunos casos, ¿sí? El ritmo de galope, ya sea ventricular o auricular, pueden ser palpables o audibles. Soplo de insuficiencia tricuspidia o mitral, como les había dicho, cuando haya dilatación del ventrículo. Obviamente las hojas de las válvulas empiezan también a separarse y va a darme insuficiencia. Hepatomegalia, hipocongestión, citis, tema presacro o perio, nasarca. La nasarca también, paciente relleno de agua como una ciruela, es indicativo de insuficiencia cardíaca grave.
Los criterios de Framingham, de insuficiencia cardíaca. Y tenemos criterios mayores, criterios menores. Para diagnosticar insuficiencia cardíaca se requiere siquiera, como mínimo, 2 criterios mayores y 1 menor. O 2 criterios menores. Entre los criterios mayores, ¿cuáles vamos a tener? Disnea paroxística nocturna, ortopnia, aumento de la presión venosa central, más de 16 centímetros de mercurio. Podemos también ver acá ingurgitación yugular, crepitantes, reflujo yugular, les hablaba anteriormente, galope, cardiomegalia, y o si en placa radiográfica, edema agudo de pulmón. Dentro de los menores, edema malular bilateral, tos nocturna, disnea con esfuerzos habituales, hepatomegalia por congestión, derrame pleural, taquicardia, disminución de su capacidad vital en una tercera parte, pérdida de peso más de 4.5 kilos en 5 días. Entonces, nosotros evaluamos rápidamente. Siempre vamos a buscar primero los criterios mayores y después criterios menores. ¿Y porque de acuerdo a la aparición de estos, el tratamiento se debe instalar con más rapidez? Estos todavía nos da tiempo porque el cuadro está que recién se instala. Ese es la típica foto que nosotros vamos a ver de un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Paciente disneico, con gran angustia o sed de agua, de aire, perdón, en las placas, congestión pulmonar, vemos todo esto congestionado, derrame pleural, podemos ver acá el ancho del mediastino se ha incrementado, así que si ven este bordecito de acá, estamos hablando de aurícula, y si no hubiera el derrame, hasta acá más o menos se estuviera extendiendo, fuera de la línea medio clavicular, el ápice cardíaco. El paciente se desespera, no puede dormir acostado porque siente que se ahoga. Siempre van a haber factores de riesgo y factores desencadenantes que agravan, que descompensan, que reagudizan la insuficiencia cardíaca. Hipertensión arterial, ni qué decir. No nos olviden que la hipertensión arterial aumenta la presión, es un aumento de presión intravascular, intracardíaco. Donde las resistencias están aumentadas, el paciente se empieza a congestionar. Infarto agudo de pulmón, de miocardio, perdón, obviamente. Ya tengo una parte del corazón que va a estar muerta, que no va a reaccionar. Embolia pulmonar, sí, son causas de muerte súbita. Hemos tenido pacientes, recientemente, hace unas 2 o 3 semanas, una paciente que llegaba de viaje, ruta larga, abuelita, baja del bus, rápidamente disneica, se sincopea, o sea, se desmaya, la clínica en un 2x3, saturación baja en un 2x3, hipotensión en un 2x3, paro cardíaco, el paciente fallece. Embolias masivas. Infecciones, ya les había dicho, arritmias, qué decir, biotoxicosis, son las famosas tormentas tiroideas, sí, aumento de la función tiroidea. No nos olvidemos que la tiroides regenta mucho lo que es la metabolismo humano, así que un aumento en la producción de hormonas tiroideas va a condicionar un aumento del metabolismo. Anemia, sí, por eso se recomienda en los pacientes con insuficiencia cardíaca siquiera tener un hematocrito por encima de 30 o una hemoglobina encima de 10. La anemia, obviamente, condiciona menos volumen cardíaco, menos transportador de oxígeno, más hipoxemia para el paciente. Mi paciente se descompensa. Mioscardiopatías dilatadas, hipertróficas, podemos encontrar. Endocarditis infecciosa, sí. Las endocarditis infecciosas, no nos olvidemos que son infecciones valvulares que se presentan, ¿no? Las válvulas se llenan de vegetaciones, lo cual condicionan su disfunción cardíaca. Exceso de sal en la dieta, sí, no crean que no. No nos olvidemos, la sal retiene agua. Discontinuación del tratamiento de insuficiencia cardíaca es una de las causas más frecuentes de esta discontinuación. El paciente se siente bien, empieza a dejar, empieza a tomar de forma desordenada, o a veces en los adultos mayores pierden la secuencia de su tratamiento, dejan de tomar.
desarrollo de enfermedades no relacionadas, obviamente insuficiencia cardíaca, ingesta de medicamentos que retienen sodio o depresores miocárdicos, ¿no? Pueden darse alguno de ellos. Estos son algunos causales de los cuadros que me pueden producir una descompensación o reagudización de la insuficiencia cardíaca: hipertensión, Zika 15%, síndrome coronario agudo, arritmias 14%, son las más que pueden descompensar, ¿sí? Hemos visto bastante frecuente infecciones respiratorias, hemos visto pacientes con neumonías que ingresan por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Van bajando, ¿no? Incumplimiento de la dieta, 5%, incumplimiento farmacológico, 9%. La insuficiencia cardíaca derecha, esta va a ser la figurita que ustedes van a ver con más frecuencia, ¿sí? Una paciente hematosa, miembros inferiores encharcados, aumentados, ¿sí? Hepatomegalia aumentada, ¿sí? Algunas veces en anasarca, es el clásico ejemplo que vamos a ver. Ven, paciente tranquila, respira bien, no hay esa sensación de falta de aire que había en este caso, paciente tranquilito. Lo que le llama la atención es que está reteniendo líquido. Antes que lleguen al hospital, han ido por la farmacia, han ido por el vecino, le han dicho tome tal cosa, han mejorado un poquito. Cuando llegan, que es como a los 3, 4 meses, quedan así. Como les había dicho, la presentación clínica, acá hacemos una comparación entre la izquierda y derecha. Izquierda, síntomas respiratorios y síntomas de bajo gasto. Disnea, síntoma predominante de insuficiencia cardíaca izquierda. Ahí está. Vienen en el examen, ¿cuál es el síntoma predominante de insuficiencia cardíaca izquierda? Disnea. Disnea paroxística nocturna también. Signos de bajo gasto: piel fría, sudorosa, taquicardia, hipnea, que decir, uso alternante, desplazamiento del lápiz por fuera de la línea medio clavicular izquierda, ese ruido de galope, derrame pleural, puede ser derecho, puede ser bilateral, congestión pulmonar, la congestión pulmonar manifestada por crépitos roncantes, se van a dar. El paciente lo escuchan, es como que el pecho les sirviera, dicen los pacientes. Insuficiencia derecha es retención de líquido, ¿no? Primero, fatigabilidad, decaimiento, malestar general, anorexia, piel fría con cianosis distal, comparación que acá no hay, porque acá el problema está en el retorno venoso. Tensión venosa yugular, ventrículo derecho palpable muchas veces en cuanto a lo que es palpación del epigastrio, podemos encontrar ahí. Acentuación del segundo ruido pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón, el ventrículo derecho trata de perfundir con mayor fuerza. Insuficiencia tricuspidia, derrame pleural, hepatomegalia, y vamos a verla, congestión, ictericia, hay la famosa cirrosis cardíaca, ¿no? Que es una afección hepática por congestión hepática asociada al corazón. Citis, que decir, edemas en declive. Totalmente diferente, ¿no? Acá cansado, edema, todo, acá básicamente disneico. ¿Cuál va a ser el problema de la insuficiencia cardíaca derecha? Y que es el primer paso de disfunción ventricular. Aumento de resistencia al flujo sanguíneo del ventrículo, con resistencia al llenado. ¿Eso qué quiere decir? Disfunción en diástole. El paciente no llena el ventrículo. Si no llena el ventrículo, no eyecta hacia el torrente, hacia el pulmón, y del pulmón hacia el ventrículo izquierdo, no eyecta. Empieza a haber retención retrógrada del líquido. Causas, como le dije, insuficiencia cardíaca, la causa más común de izquierda, más común de insuficiencia cardíaca derecha. Hipertensión pulmonar, que decir, estenosis pulmonar, embolia pulmonar, infarto del ventrículo ventricular derecho,
Por ejemplo, acá vamos a ver pulmones limpios, pero sí vamos a ver un incremento de la presión venosa yugular. Cardiopatía restrictiva, ¿sí? Insuficiencia tricuspidio pulmonar, cardiopatías congénitas como CIA y EIB, comunicación interauricular y comunicación interauricular. Entonces, otra pregunta que también suele venirles, causales de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda. Y todo lo que pase en el pulmón repercute en el ventrículo derecho. EPOC, fibrosis pulmonar. Alteración, hipertensión pulmonar idiopática por pulmonar. Manifestaciones, síntomas, disminución del apetito, congestión, distensión, dolor abdominal, hinchazón, congestión nasal, aumento de peso. Como ven acá, disnea de esfuerzo. Hay que preguntar bien este tipo de disnea, porque puede instalarse por dos cosas, ya sea por la retención de líquido, porque estos pacientes llegan siquiera con 10, 15 litros de agua encima, como que ustedes se pongan a caminar 2 cuadras, 3 cuadras, con un galón de agua arriba, no van a llegar. Imagínense ese galón distribuido en todo su cuerpo. Entonces la disnea puede ser por eso, o puede ser que ya esté comprometiéndose el lado izquierdo del corazón. O sea, hay que tener bastante cuidado en ese momento. Hay que ir al toque, buscar pulmones. Si el pulmón está limpio, eso básicamente es la retención de líquido. Signos, distensión venosa yugular. Es lo primero que ustedes van a ir a buscar. Acuéstese, levante cuello, gire su cuello. Vemos. Vena yugular distendida, no colapsa, le den más vuelta. Acá, insuficiencia cardíaca. Si hay edema, van mucho más allá. Hepatomegalia, sí, vamos a ver. Ascitis, ni que hablar. Edema periférico, sí. Galope, tercer ruido, vamos a ver, del lado derecho. El segundo ruido, es aumentado. Vamos a ver desdoblamiento, el segundo ruido también. Soplo, insuficiencia tricuspidi, obviamente, e insuficiencia pulmonar. Y acá hacemos una capita aparte, el famoso cor pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha secundaria a cardiomiopatía, a cardiopatía pulmonar, conocida como cor pulmonar, alteración de estructura o función del ventrículo derecho en contexto de un problema pulmonar, ya sea una neumopatía crónica. ¿Cuáles son las neumopatías crónicas? POC, PIT, punto, nada más. Y secundaria a hipertensión pulmonar. En este caso, no aplica para aquellas alteraciones del ventrículo derecho asociadas a insuficiencia cardíaca izquierda. No se olviden que es retrógrado la cosa. Entonces, ¿qué me condiciona la insuficiencia cardíaca izquierda? Aumento de presión pulmonar. Prende retrógradamente aumento de presión del ventrículo izquierdo. Eso es del ventrículo derecho. Cuando eso se da, no es cor pulmonar. Para que haya cor pulmonar siempre debe estar asentado problema respiratorio crónico. Si no hay, no hay cor pulmonar. Esto se da en respuesta a ciertos cambios agudos o crónicos en la vasculatura pulmonar. Allí nace todo. ¿Sí? No se olviden, al ver tejido fibrótico, tejido envejecido a nivel pulmonar, esto produce fibrosis. Fibrosis aumenta la resistencia vascular. Entonces, vamos a ver cambios también a nivel del parénquima, o en los dos, que son suficientes para causar hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar es lo que al final va a aumentar la presión del ventrículo derecho y condicionar su dilatación. No todos los pacientes lo pueden presentar. Hay algunos que no pueden presentar estos cuadros, no llegan a ser insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonar, en los casos severos. Avances en la ecocardiografía y los biomarcadores han ayudado bastante para su detección. Vemos ahí cómo está la circulación
la presión a nivel de la arteria pulmonar, vemos la presión ventricular, vemos cómo está el flujo Doppler a nivel de la válvula cuspidia. Eso nos ha ayudado bastante para establecer pulmonar. Causas de estos problemas, EPOC, como les había dicho, ¿sí? Fibrosis quística. Es bien raro la fibrosis quística porque es raro ver a un adulto con fibrosis quística, o que haya tenido y que haya sido una forma leve, porque estos pacientes por general mueren jóvenes y mueren por muchas comorbilidades, a nivel pancreático, a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco. Fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial idiopática, sarcoidosis, bronquiectasis, bien, todo lo que altere la estructura anatómica pulmonar va a condicionar resistencia del parénquima, fibrosis del parénquima, aumento de presión intravascular. Algunos cuadros también como trastornos hipóxico-crónicos alveolares, las famosas apneas del sueño, por lo general, que son los síndromes de hipoventilación obesidad, síndrome de hipoventilación alveolar, síndrome de hipoventilación central. En algunos pacientes con insuficiencia respiratoria neuromuscular, pacientes con miastenia gravis, pacientes con síndrome de Guillain-Barré, pacientes con polineuropatías o miopatías, pueden condicionar esto. El trastorno de la pared torácica, ni qué decir, un excavatum pueden dar, la cifoescoliosis puede dar este tipo de pacientes. Vivir a grandes alturas, sí, sobre todo, pues estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de altura, ¿no? Los famosos monjes tibetanos que se van a meter a esos lados. Enfermedad de la vasculatura, hipertensión arterial pulmonar idiopática, sobre todo, ¿no? Hereditaria, enfermedad veno-oclusiva, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica también. Hay estos casos en que se pueden dar tromboembolismos pulmonares pequeños, no condicionan mayor sintomatología respiratoria, pero que sí me van produciendo hipertensión en el tiempo. Cardiopatía pulmonar más insuficiencia cardíaca aérea. Desde el punto de vista fisiopatológico, el kit del asunto va a estar en la hipertensión pulmonar. Allí, que como les dije, aumenta la presión. El aumentar la presión intravascular me va a generar de que el ventrículo derecho aumente su contractilidad, aumente su presión con el fin de poder vencer esta resistencia a nivel de la vasculatura pulmonar. Con el tiempo, produce alteración estructural, produce alteración del ventrículo funcional del ventrículo derecho. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente extrapolamos acá, hipertrofia de la musculatura del miocardio y después dilatación de esto. Presión arterial pulmonar normal es de 15, hablaría de una presión de arteria pulmonar es más de 20, estamos hablando de hipertensión pulmonar. Las neumopatías, las hipoxias crónicas, en los trastornos vasculares pulmonares primarios, ¿qué van a condicionar? El lecho vascular se produzca un remodelamiento. ¿Cuál es el remodelamiento que nosotros vamos a tener? Primero, un engrosamiento del endotelio. Ese engrosamiento del endotelio aumenta resistencia. Esa resistencia produce una vasoconstricción pulmonar y al final una destrucción. Todo tiene un ciclo, todo va avanzando. Entonces al final va a ser lo mismo, apoptosis, fibrosis, destrucción, tejido no viable. Se aumenta la poscarga del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar y se produce la cardiopatía. ¿Sí? Entonces queda el conchito, el ventrículo derecho no eyecta todo el volumen que debiera eyectar, pero este aumento de presión y se va aumentando la poscarga. La poscarga va incrementándose con cada sístole, con cada sístole, con cada sístole. Al principio manejable, pero posteriormente empiezan a haber los edemas de declive. Las consecuencias sistémicas se relacionan más con la alteración del gasto cardíaco y con la homeostasis de sal de agua. Igual, al ver una restricción del ventrículo derecho por aumento de presión, igual va a condicionar de que no
haya una buena perfusión a nivel pulmonar, o sea, no llegue la cantidad de sangre adecuada a nivel del pulmón, no se oxigene y no retorne al ventrículo derecho y del ventrículo derecho no salga. Entonces, el organismo empieza a leer que está pasando problemas de presión. También empieza a haber problemas de homeostasis con sal y agua, retención de líquidos. La sobrecarga sostenida de presión impuesta por la hipertensión pulmonar, por el incremento de la resistencia vascular que ya habíamos hablado anteriormente, produce insuficiencia del ventrículo. Entonces, al final, todos estos cambios que se dan en el ventrículo derecho se debe al aumento de presión pulmonar y el remodelado endotelial con un incremento de la resistencia vascular. Síntomas. Básicamente van a estar inicialmente dados por las manifestaciones pulmonares, ¿sí? Paciente con disnea, paciente con tos, por sus mismas enfermedades de base, van a condicionar. Pero posteriormente empiezan ya a haber manifestaciones de falla del ventrículo derecho. Edema, citis, hepatomegalia, hiporexia, irritación yugular, etc., etc. Entonces, al inicio prevalecen los síntomas respiratorios que están en relación a las enfermedades de base, y al último ya afloran los de falla cardíaca derecha. Los signos: isquemia, aumento de presión venosa yugular, hepatomegalia y edemas de extremidades inferiores. Entonces, síntomas de insuficiencia derecha. Ondas B prominentes en pulso venoso yugular, insuficiencia tricuspidia. Otros signos: choque de punta del ventrículo derecho. ¿Eso dónde lo vamos a ver? En el epigastrio. El epigastrio empieza como a latir. Es el choque de punta del ventrículo derecho. Vamos a ver un incremento en la intensidad del soplo sistólico y la insuficiencia tricuspidia con la respiración. Estenosis es tardía en la cor pulmonar, ¿sí? Y básicamente puede ser consecuencia del gasto cardíaco disminuido y de la vasoconstricción sistémica. Como les había hablado, la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda, ¿sí? Y después siguen las enfermedades como el coro pulmonar. Es importante valorar al paciente y buscar la disfunción del ventrículo izquierdo. Una radiografía nos va a ayudar primero, tanto para establecer silueta cardíaca, aumento del tamaño de la arteria pulmonar y vasos ciliares. ¿Cómo vamos a ver los vasos ciliares? Como vasos ciliares rechonchitos, el hilio rechonchito, congestivo. Espirometría y los volúmenes pulmonares identifican defectos obstructivos y restrictivos indicativos de neumopatías, obviamente, ¿no? Eso es para catalogar básicamente cor pulmonar. La TAC de tórax nos ayuda en el diagnóstico de embolia aguda cuando estamos hablando de una falla de ventrículo izquierdo agudo. Y gamografía, ventilación pulmonar, difusión es la más adecuada para el diagnóstico de tromboembolismo crónico. Tomografía torácica de alta resolución, que es la TACAR, tenemos acá, identifica neumopatía intersticial. La ecocardiografía nos va a dar siempre el gol estándar, ¿no? Nos va a decir aumento de presión del ventrículo izquierdo, aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, aumento de cavidad del ventrículo izquierdo. El Doppler nos va a permitir valorar las presiones a nivel de las arterias pulmonares y el flujo a nivel de la válvula tricuspidia. Últimamente se habla mucho, no últimamente, a partir de hace unos 10 años, bastante de la resonancia cardíaca, sobre todo a nivel de Lima, acá muy poco manejamos, y en Lima a nivel del INCOR, para valorar alteración estructural y funcionalidad temprana. El cateterismo cardíaco derecho permite confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar y descartar el aumento de presión cardíaca izquierda. Esto nos ayuda bastante. Hay una clasificación también en lo que está en relación a la insuficiencia cardíaca y que mide dos cosas: congestión y hipoperfusión. Y en ese sentido estamos hablando de 4 grados, que son
caliente seco, caliente húmedo. Entonces, caliente seco, hay perfusión, no hay congestión. Caliente húmedo, hay perfusión, pero está congestivo. Frío seco, frío húmedo. Frío, hipoperfusión, y seco, no edema. Frío y húmedo, hipoperfusión y edema. Entonces, acá tenemos son los 4 tipos de insuficiencia cardíaca que vamos a ver. Caliente y seco, caliente y húmedo. Frío y seco, frío y húmedo. Punto. Algunos detalles importantes, ¿no? Cada vez que nosotros encontremos ingurgitación venosa yugular, va a estar realizado cuando midamos la altura de la presión venosa de la ingurgitación yugular a 10 centímetros de agua encima. El flujo hepatoyugular está en relación a un incremento de 3 centímetros a la presión sostenida del abdomen. 10 segundos a la caída liberal. Entonces yo presiono el borde inferior del hígado y va a haber un aumento de la torre sanguínea a nivel yugular de unos 3 centímetros, hablando de reflujo hepatoyugular positivo. Y para que esto se dé, es que las presiones de llenado ventricular va a estar por encima de 15 milímetros de mercurio. Autopnea, o sociedad de ingurgitación yugular, me habla de una presión sistólica llenado ventricular mayor de 30. Vendopnia. ¿Cuál es la vendopnia? Es un datito bastante importante, ahorita vamos a ver la figurita. Es una disnea que se da cuando el paciente se inclina hacia adelante. Pongámonos en el ejemplo de una silla que nos tratemos de tocar los pies. Si inclinamos adelante. Esa es la vendopnia porque se da un aumento de presión a nivel de las cavidades pulmonares. Falla cardíaca avanzada, indicador de incremento de presión de llenado, sobre todo a nivel de índice cardíaco bajo, mal pronóstico estos pacientes. Esta es la famosa vendopnia. Hacemos que el paciente se incline hacia abajo, tratará de tocarse los pies. Mal pronóstico de estos pacientes. Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos, en cuanto a insuficiencia cardíaca? Si no, le agradecería, señorita Ariana, creo que es, la coordinadora, esté pendiente. Ahorita le envío por su WhatsApp las diapositivas de las clases que se han tenido y de esta clase. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.